Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, continuando con el tema 1 de operaciones con números reales, en la clase de hoy vamos a hablar de las operaciones básicas. En este caso son la suma, resta o, llamándolo de manera global, incluyendo desde el punto de vista algebraico, suma algebraica, la multiplicación y la división. Para entender cada una de esas operaciones es importante entender también el concepto de término. ¿Okay? Desde este momento en adelante ustedes van a ver en sus formulaciones matemáticas, van a ver en las expresiones matemáticas que ellas están conformadas por términos. Entonces, en el tema 2, cuando veamos polinomios, pues vamos a ver en definitiva lo que es un término completo, pero lo podemos definir desde este mismo momento. Entonces, un término es una expresión matemática que se define por un signo, que puede ser positivo o negativo, un coeficiente y una parte literal. Muchas veces esa parte literal no necesariamente puede aparecer y solamente puede aparecer un coeficiente. Entonces, hablamos solamente de la aritmética. Cuando, por ejemplo, hacemos una operación de 2 más 5, ahí tendríamos dos términos. 2 más 5. Esos son dos términos. ¿Ok? Sin embargo, un término desde el punto de vista general tiene una... Se me perdió la borradora, por aquí está. Tiene, lo decíamos, un signo. Vamos a poner aquí un término completo, ¿sirve? Por ejemplo, un signo. En este caso, como estoy comenzando a escribir la expresión matemática que voy a escribir a continuación, entonces se supone que es más. Si no, tuviese un signo menos. Vamos a suponer que es 2xy. Ya esto sería un término cuyo coeficiente numérico es 2 y la parte literal es xy. En este caso, el grado de x el exponente es 1 y el grado o exponente de y es 1. Entonces un término de grado 1 se puede ver desde el punto de vista de x o se puede ver desde el punto de vista de y. Aquí les voy a colocar otros términos. Por ejemplo, un medio de x, y, z. Este sería un término con coeficiente fraccionado o racional, ya lo hemos visto, y la parte literal x, y, z. Podemos tener también, por ejemplo, 0,3 x cuadrado y. Entonces, otro término cuyo coeficiente sería 0,3. La parte literal x, y, el grado referido a x sería de grado 2. Si hablamos de y, sería de grado 1. Entonces, fíjense, pudiéramos tener un término, como se lo dije anteriormente, de esta forma: 3 o menos 3. Eso es un término cuya parte literal, en este caso, no existe. Okay. Entonces, hay algo importante que resaltar acá. Generalmente, cuando expresamos los términos, el coeficiente se va a expresar siempre cuando estén en decimales en fracciones. Lo habíamos hablado en la clase anterior, varios motivos. Entonces, esto deberíamos transformarlo en 3 sobre 10. Si nos aparece de esa manera, pues ya sabemos que podemos transformarlo directamente en fracción. Ok, ahora es muy importante de aquí en adelante que nosotros, dentro de una expresión matemática, en este caso son varios ejemplos separados de términos, pero dentro de una expresión matemática tengamos o debemos, cualquiera sea su complejidad, desde la más simple hasta la más compleja, debemos identificar los términos. ¿Okay? Es el primer proceso que nosotros vamos a hacer desde que comencemos aquí en cálculo 10 hasta que finalicemos nuestra carrera de ingeniería, porque tenemos que resolver muchas veces problemas matemáticos para dar soluciones desde el punto de vista de ingeniería.
Entonces, eso es factor elemental en nuestro proceso o en cualquier resolución de problema matemático, la identificación de los términos. ¿Por qué? Porque una vez que se identifiquen los términos, entonces nos vamos a enfocar en resolver término a término para después intentar agruparlos, porque resulta que los términos después se van a tomar como sumas o restas, o llamándolo de una manera integral una suma algebraica. Vamos a poner la siguiente expresión matemática, que no representa ningún problema particular, simplemente es para identificar los términos. En el que tenemos 2xy menos 1/2 de xyz más 1/4 de xy menos 2 más 3x. Aquí ponemos. Se me ocurrió escribir esta expresión matemática. Entonces nosotros queremos saber cuántos términos tiene esta expresión. ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber identificar cuántos términos tiene una expresión matemática? Bueno, vamos a comenzar siempre como se comienza en el mundo global, pues. Desde la parte izquierda puede aparecer un signo más, un signo menos, y vamos a llegar a donde aparezca nuevamente un signo más o un signo menos, siempre y cuando no aparezca ni corchete ni paréntesis, ¿okay? Si aparece un corchete o un paréntesis, saltamos y metemos esa expresión dentro del término que estamos identificando. Es decir, aquí tendríamos un término cuyo coeficiente sería 2, la parte literal xy. Aquí tendríamos dos términos, o el segundo término de esa expresión. Este sería el tercer término, y fíjense, aparece un paréntesis, entonces este sería el cuarto término. En el cuarto término, lo llamamos así, internamente pues hay dos subtérminos, pero hay que identificarlos de esta manera. Ok, una vez que nosotros tengamos identificados los términos, entonces vamos a resolver las operaciones internas que se presentan en los términos, que muchas veces son o simplemente son multiplicaciones y divisiones, o se pueden presentar operaciones internas que debemos resolver. Después que nosotros resolvamos cada término, entonces sí los podemos agrupar. Ahí es donde viene entonces la regla básica de lo que es la suma algebraica y lo que es la multiplicación y la división. Entonces entendemos esta parte, ¿verdad? Ahora hablemos de la suma algebraica, de la multiplicación y la división como operaciones básicas, pero ya globales. Muchas veces nos preguntan, y ¿usted sabe sumar? Claro, yo sé sumar. ¿Cuánto es 4 más 5? Pues 9. ¿Cuánto es 4 menos 10? Allí ya hay ciertas dudas. Entonces hay unas reglas básicas para realizar esa operación. 4 menos 10 son signos diferentes, se restan esos términos. 4 más 5 son signos iguales, hay dos términos, se suman esos términos. Entonces es importante que tomen nota de lo siguiente. En la suma algebraica, y vamos a hablar de suma algebraica global, ¿por qué? Porque muchas veces hablamos de la aritmética cuando no se presentan las variables x, y. Pero ¿qué pasa? Simplemente es porque en esos términos 2 más 5, pues por la solución del problema que se esté desarrollando, pues la parte literal no existe, pero sigue siendo también un término. Entonces, en el caso de la suma, para poder sumar, entiéndase, estoy hablando de suma global, o sea, suma y resta. Para poder sumar dos o más términos, los términos deben ser iguales. ¿Qué significa términos iguales? Que la parte literal sea exactamente igual, ¿ok? Es decir, si vemos en la siguiente expresión o en la expresión que hemos estado estudiando,
¿Cuáles son los términos iguales? En este caso, el primero y el primer término de acá y el tercer término. Estos términos se pueden sumar algebraicamente. Entonces, coloco suma. Para poder sumar dos o más elementos, los términos o elementos deben tener la parte literal exactamente igual. Si en estos dos términos que están acá, x ingresa al cuadrado aquí y aquí no, pues obviamente no se van a poder agrupar. O sea, hablamos de la suma algebraica como una agrupación de términos. Ahí viene el caso de que en primaria nos decían hay que sumar manzanas con manzanas, peras con peras. Es decir, si usted tiene 5 manzanas más 3 peras, o 5m más 3p, no lo puede sumar. O 5m menos 3p, no lo puede sumar de manera algebraica. Pero si tiene 5m más 8m, pues sí te va a dar 13m. Segundo, cuando los términos tienen la parte literal igual, el resultado va a mantener la misma parte literal. En este caso, si sumo 2xy más un cuarto de xy, el resultado va a ser xy. ¿Y qué es lo que se va a operar? Se operan los coeficientes, es decir, los números. En este caso tengo 2 y un cuarto. Esa sería la segunda regla de la suma algebraica. Repito, primero, para sumar algebraicamente o para sumar, los términos deben ser exactamente iguales, entre paréntesis la parte literal. Segundo, el resultado va a mantener la misma parte literal. Tercero, se operan los coeficientes. Si los signos son iguales, el resultado mantiene el mismo signo. Si los signos son diferentes, se restan los coeficientes y el resultado se le coloca el signo del mayor en valor absoluto. Ejemplo, aquí tenemos 2xy más un cuarto de xy. Podemos sumarlo porque son partes literales iguales. Luego, ¿quiénes vamos a operar? Los coeficientes, que sería 2 y un cuarto. Fíjense que el signo del término 2xy es positivo y el signo del término un cuarto de xy es positivo. Es decir, se sumaría 2 más un cuarto. 2 más un cuarto. Más adelante, en la siguiente clase vamos a ver o vamos a repasar operaciones con fracciones. Pero en este caso, como es una operación de dos términos o dos coeficientes muy sencilla, entonces ustedes lo pueden hacer de manera cruzada, como se lo voy a enseñar, aunque lo ideal siempre es sacar el mínimo como múltiplo. Eso lo vamos a repasar en la siguiente clase. Entonces en este caso el resultado sería 4 por 2, 8, más 1 por acá, 9 cuartos. ¿Ok? 9 cuartos de xy. El resto de los términos, el segundo término y el cuarto término, son completamente diferentes, comparándolo con el primero, el tercero y también entre ellos. Incluso estos dos subtérminos que conforman el cuarto, pues obviamente tampoco se pueden agrupar. Entonces tendríamos que la expresión quedaría 9 cuartos de xy menos 1/2 de xyz menos 2 más 3. ¿Ok? Solamente puedo agrupar eso. Entonces, en definitiva, aquí no es interesante que ustedes se preocupen por la expresión matemática que tengo. Simplemente lo que quiero es que identifiquen, que sepan identificar los términos y que tengan en cuenta
la operación de suma. Okay. Ahora bien, vamos a la operación de multiplicación. La multiplicación y división, entonces, se rigen por otra norma, en la cual lo primero que decimos es que usted puede operar, multiplicar o dividir dos términos diferentes, es decir, las partes literales pueden ser totalmente diferentes. Usted puede tener 3 manzanas por 2 peras, o puede dividir 4 manzanas entre 3 peras, aunque desde el punto de vista de conceptualización de lo que es la división, pues siempre la división está relacionada con un solo elemento. O sea, podemos dividir una manzana, podemos dividir una torta, podemos dividir una cantidad de casas, pero desde el punto de vista algebraico, entonces podemos mezclar términos diferentes, podemos operarlos de manera en la división y podemos operarlos de la misma manera en la multiplicación. Vamos a ver basados en este mismo ejemplo, pero bajo otras circunstancias. Voy a borrar aquí, voy a dejar la misma expresión. Recuerden tomar nota, les doy suficiente chance, aunque fíjense, estas clases quedan grabadas y después es importante, sin embargo, que ustedes tengan su cuaderno de notas cuando vayan a estudiar o a resolver algunos ejercicios. En este caso vamos a poner aquí los dos primeros términos, pero de otra manera, 2xy, pero le vamos a poner un paréntesis y le ponemos un medio de x, y z. Solamente vamos a utilizar los dos primeros términos, vamos a llamar esto 1 y a esto lo vamos a llamar 2. Los dos primeros términos de esta expresión. Fíjense, allí la expresión, a pesar de que está conformada prácticamente de la misma forma, ya nos está diciendo, el lenguaje matemático nos está diciendo que es otra cosa. Al existir el paréntesis, ya obviamente esto no va a ser dos términos diferentes, sino que simplemente toda la expresión ahora es un término. Y obviamente se representa, aquí no hay nada, pero al haber el paréntesis esto representa que es una multiplicación de estos dos elementos. Ya ni siquiera llamemos los términos, estamos diciendo que es un solo término. ¿Qué pasa? Si fuese la resta, como en el caso de arriba, que obviamente se observa su simbología, que en el caso de arriba es una resta y en el caso de abajo es una multiplicación, entonces en el caso de la resta no los puedo agrupar, o de la suma algebraica, pero en el caso de la multiplicación, entonces sí los puedo relacionar, vamos a agrupar, porque el término de agrupación lo vamos a asociar con una suma algebraica. Entonces, en esta operación se considera lo siguiente como regla fundamental. Coloque, para operar, ya sea multiplicar o dividir dos términos, pueden ser totalmente diferentes. Segundo, se operan los coeficientes, es decir, se multiplica o se dividen los coeficientes. En el caso de la multiplicación, las variables o partes literales iguales se suman sus exponentes, y en el caso de la división se restan sus exponentes, y en el caso de los signos iguales, el resultado es positivo, signos diferentes, el resultado es negativo. Es totalmente contrario o totalmente diferente a lo que es la suma. Entonces aquí, siguiendo esa operación como es de multiplicación, dice, agarramos los coeficientes 2 y menos un medio, positivo, negativo. Aquí no es que el mayor o se mantiene el signo de mayor, no, eso es la suma. Aquí simplemente
más por menos. Signos diferentes, el resultado va a ser menos. La multiplicación de fracción la vamos a repasar en la siguiente clase. Sin embargo, se multiplica, es muy sencilla, el numerador por el numerador. Se supone que aquí hay un denominador que es 1 y el denominador con el denominador. Entonces me estaría dando menos 2 sobre 2. Que en este caso, pues, realmente podemos decir que es 1. Y ni siquiera lo es necesario colocarlo. Fíjense, aquí tenemos x con exponente 1 y aquí x con exponente 1. Entonces quedaría x cuadrado, y cuadrado, z. Y este sería el resultado de esa operación de multiplicación. ¿Ok? Vamos ahora, entonces, a ver qué pasa en la división. Obviamente, ya no pudiera poner esta expresión de esa manera. Tendría que colocarla de otra forma. Y ustedes lo van a ver. Pudiera aparecer de esta forma. De esta forma. El signo de división. Pocas veces aparece así. Pudiera aparecer de esta manera, que es más común. Entonces fíjense, en la división pasa lo mismo, lo único que se restan los exponentes y obviamente los coeficientes se dividen. Entonces yo voy a, y también repitiendo, los signos se multiplican y signos iguales mantienen igual. O sea, cuando digo multiplicar los signos es que signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. Nuevamente, esta expresión estaría conformada por un solo término. Ese término, pues, a su vez tiene dos elementos, dos subtérminos. Entonces, este sería positivo, este sería negativo. Más por menos, el resultado sería menos. Y entonces el 2 lo voy a dividir entre un medio. Colocaría 2 entre un medio. No se preocupen si no recuerdan la operación de división, que en la siguiente clase vamos a verlo de manera detallada. Entonces, este 2 que está arriba se supone que tiene un 1, se aplica la doble C y el resultado en este caso sería 4 sobre 1, es decir, 4. Entonces tenemos menos 4 y se restan los exponentes 1 menos 1, 0. Recordando también lo de potencia, que más adelante vamos a repasar, todo número o todo elemento elevado a la 0, el resultado es 1. Entonces, de todos modos vamos a colocarlo aquí, x a la 0. 1 menos 1, 0 también, y a la 0. Y aquí no aparece z, z aparece en el divisor, es decir, el que va abajo. Entonces, quedaría z abajo, o en todo caso, se supone que aquí es como si estuviese z a la 0, z 0 y 0 menos 1 me quedaría z en 1. En definitiva, ese resultado sería menos 4z a la menos 1 o 4 sobre z. También puede colocarse como 4, 1 sobre z. Ok, bueno, de esta manera es como generalmente se colocan en expresiones de cálculo. Pocas veces se utiliza el signo entre así para hablar de una operación algebraica de división. Lo que se utiliza generalmente es la raya de fracción. Entonces fíjense, aquí se ve claramente que tenemos un solo término, divido 2 entre menos un medio, aplicando la doble C, entonces me quedaría menos 4, 1 menos 1, 0, o muchas veces dice la gente cancelo x con x, cancelo y con y me queda el z abajo. Y esto es lo mismo decir menos 4 y este z como que está abajo y tiene exponente positivo puede colocarse arriba como z a la misma. Igual que este resultado. Ok, entonces, en conclusión con esta parte de la clase,
la primera parte de la segunda clase. Podemos hacer los videos muy grandes, pero a veces me extiendo. En conclusión, toda expresión matemática, por más compleja que sea, está conformada por términos. ¿Cuál es la manera más fácil de resolver cualquier expresión o procedimiento matemático? Identificar los términos. ¿Cómo se identifica? Se comienza desde donde comienza la expresión, en el lado izquierdo del papel. Va a aparecer un signo, o no va a aparecer nada, significa que es positivo. Puede aparecer un signo menos, o incluso pudieran poner un signo más. Si pudiera que poner un signo más. Y ese término llega o se termina hasta donde aparezca otra vez un signo más o un signo menos. Si aparece un paréntesis, corchete, entonces eso incluye al término, ¿vale? Como pasó aquí en el cuarto término. ¿Ok? Una vez que se identifiquen los términos, entonces voy a resolver internamente término a término las operaciones que se planteen. En este caso, la expresión que les puse, no había ninguna operación que realizar. Entonces, después que haya resuelto individualmente los términos, los puedo agrupar. ¿Qué significa agrupar? Sumar algebraicamente. Obviamente, ¿cuáles son los que puedo agrupar? Los términos que tienen partes literales exactamente iguales. Entonces es allí donde entran las reglas de la suma. Para sumar los términos, las partes literales tienen que ser exactamente iguales. Lo que se puede entender también que para sumar los términos deben ser iguales. ¿Qué se opera? Los coeficientes. Si los coeficientes o términos como tal tienen signos iguales, se suman y el resultado se mantiene el mismo signo. Obviamente se mantiene también la parte literal. Y si tienen signos diferentes, se restan y el resultado se le coloca el signo del mayor. Eso es la suma. La multiplicación permite relacionar términos diferentes, que en definitiva, cuando usted los escribe, conforman un solo elemento. ¿Qué se multiplica o se divide? De acuerdo a lo que nos exprese o a lo que esté allí expresado. Entonces, los coeficientes. Los signos iguales, el resultado es positivo. Signos diferentes, el resultado es negativo. En el caso de la multiplicación, las partes literales iguales se suman sus exponentes y en el caso de la división se restan los del numerador o divisor menos los del denominador o dividendo. Bueno, eso es todo por ahora. Entonces, en la siguiente parte de la segunda clase vamos a repasar las operaciones de suma y resta con fracciones y las operaciones de multiplicación y división con fracciones.